Hola viajeros, agradezco esta oportunidad de presentar casting para acceder a la certificación como coach ontológico de la Confederación Mundial de Coaches. Es un gusto poder compartir unos minutos con ustedes, nuestros líderes y formadores, en este hermoso proceso. Espero en esta breve disertación cumplir con los criterios evaluativos y refrendar que se obtuvo la transferencia de habilidades y competencias que tienen que ver con el coaching ontológico. Mi nombre es Carlos Andrés Piñeros y quiero empezar diciéndoles que he denominado esta breve intervención como la casa del ser. El lenguaje, la casa del ser. Quiero iniciar compartiendo algunos elementos que considero fundamentales para la comprensión y análisis de todo este proceso de formación que hemos llevado a cabo a través de dos perspectivas o propuestas. Una que es teórica y una práctica. La teórica tiene que ver con la ontología del lenguaje como base conceptual de todo el ejercicio de formación, y la práctica tiene que ver con el coaching ontológico como el instrumento a través del cual se hace intervención y que se materializa también la ontología del lenguaje. También creo que es muy importante, antes de iniciar, poner un contexto, y este contexto tiene que ver con el comprender que estamos atravesando en nuestra sociedad por una enorme crisis. Los individuos de la sociedad atraviesan por una crisis, y esa crisis es una crisis que pasa por la ética y tiene que ver con entender el sentido de la vida. El sentido de la vida no se logra comprender, y eso pasa, digamos, por dos dominios importantes. Uno es consigo mismo, no comprenderse a sí mismo, y el segundo con los demás. Esto ha generado una crisis fundamental en las sociedades, en los individuos, que termina redundando en situaciones de calidad de vida fatal. Bien, esta crisis tristemente muchas veces no se nota, pero se materializa a través de la frustración. Este es un concepto fundamental, la frustración. La frustración es, digamos, la respuesta emocional ante el incumplimiento de algo esperado. Hay unas expectativas, las cosas no se dan y generamos frustración. Pero esta frustración, digamos, aún así como frustración no es identificada, pero se puede identificar a través de sus diferentes formas, a través del estrés, la angustia, la desesperación, el aburrimiento, la soledad, la tristeza, la ira, la desmotivación. Y estos elementos, estas reacciones emocionales llevan a que tengamos personas que atraviesen por una o por varias de estas situaciones debido al ejercicio de esa frustración. Y esto además trae dos condiciones particulares. Una es que genera sufrimiento, y la segunda, ineficacia. Sufrimiento en cuanto a esa carga pesada, ese dramatismo oculto de llevar algo por dentro que no se entiende, que no se digiere, que no se maneja. Es un ejercicio emocional muy fuerte. Y ineficacia en cuanto a que se crea el mundo de lo imposible. La gente se vuelve ineficaz en las actuaciones que tiene, por tanto termina considerando que los mundos están llenos de imposibles. Pues bien, esa crisis humana se está trasladando en su forma de desarrollo, se crean mecanismos de defensa o mecanismos de ilusión que la están ocultando a través de diferentes actividades, y es el consumismo extremo, el trabajo excesivo, la distracción también en shows mediáticos, las drogas, refugiándose en el alcohol, yendo a giras espirituales o a terapias que no terminan llevando a ningún lado, o por lo menos a ningún lado deseado o bueno para nuestra gente. Pues bien, esa es una realidad que vivimos y que tenemos de presente en la sociedad, y es ahí donde aparece como alternativa una disciplina funcional, realmente funcional, y es el coaching ontológico, basado en la ontología del lenguaje. Bien, les dije que dividía esto en dos elementos, en dos partes, una teórica y una práctica. Quiero hablar en este momento de la teórica, y es la ontología del lenguaje. Pues bien, ¿qué es la ontología del lenguaje? La ontología del lenguaje, como yo lo planteé, es, es una teoría moderna que se fundamenta en el concepto de que todo lenguaje es una forma de vida. Todo lenguaje es una forma de vida. O como diría Austin, el lenguaje da cuenta de la realidad. Reconoce el lenguaje como un instrumento de construcción de mundos, de universos. Eh, Nuestra vida está desarrollada a través de una conversación, y esa conversación se da a través del lenguaje. Es importante entender que a través del lenguaje definimos lo que observamos, lo que sentimos.
lo que pensamos también, las posibilidades que percibimos, las acciones que tomamos y las relaciones con los demás. Es decir, configuramos el mundo que observamos a través del lenguaje. Como diría nuestro presidente Leo Cositorto, los seres humanos no hablamos de lo que vemos, vemos lo que somos capaces de hablar. O como diría el mismo doctor Echavarría, eh, creador de la teoría de la ontología del lenguaje, los límites del lenguaje son los límites de nuestro universo. Podríamos decir que nuestro universo está configurado a través del lenguaje. Los seres humanos siempre expresamos el mundo a través del lenguaje. Y ese lenguaje se da en tres áreas fundamentales: con nosotros mismos, con los otros y con la espiritualidad. Así que la pregunta importante acá que deberíamos hacernos, la pertinente, es ¿qué tipo de conversaciones tenemos con nosotros mismos, con los otros y con la espiritualidad? Bien, la ontología del lenguaje es un análisis que pasa por muchísimas dimensiones y hay una importante que quiero acercarles en esta breve disertación y es la histórica. Y ver como la carga cultural que ella trae en nosotros. Existen algunas concepciones culturales, ancestrales. Uno de sus grandes expositores, Sócrates, 470 antes de Cristo, es más de 2500 años a nuestra actualidad, todavía permean nuestro constructo. Son conocidos como los planteamientos de la metafísica. Algunos de los postulados que sostienen es que el sentido de este mundo está dado por otro mundo. Hay un postulado muy fuerte y es que este mundo está habitado por la categoría de que el ser es único e inmutable, es decir, niega el cambio, la posibilidad del cambio. Es un constructo muy fuerte que tenemos todavía y que nos obliga casi que a determinar que como han sido las cosas así deben ser y punto, no hay discusión en eso. Y que el camino para acceder a la verdad, otro planteamiento, es la razón. Los seres humanos somos racionales y esa condición nos distingue y discrimina de otras especies. Estas lógicas afectan y delimitan el desarrollo del ser. Por ejemplo, esta última. Si no cabe en la razón, no cabe en el mundo. Eso es básicamente lo que plantean. Nos hace limitarnos a ser unos seres racionales sin permitir otra opción diferente que eso. Es decir, son razonamientos concebidos mediante el lenguaje también, los cuales impiden, le creamos, le damos a ellos fuerzas de creencia. Muy bien, la ontología del lenguaje y el coaching ontológico sostienen, y ya para aquí entrar a la parte práctica, sostienen que el ser humano tiene tres grandes dominios. El dominio del lenguaje, primer dominio, que es el que quiero desarrollar en esta hora de disertación, el dominio del cuerpo y el dominio de las emociones. Pues bien, la Confederación Mundial de Coaches además desarrolla otras dos dimensiones importantes que tienen que ver con el liderazgo y con la espiritualidad. Son complemento, pero además fortalecen todo el proceso de formación que hemos tenido. Como les decía, quiero enfocarme un poco en el lenguaje. El lenguaje, dentro de la ontología y el coaching ontológico, lo podemos orientar de dos maneras, lo podemos clasificar de dos maneras. Uno, como un lenguaje descriptivo. Este lenguaje descriptivo es a través del cual nosotros decimos, pues, qué es lo que nos rodea, qué es lo que es la capacidad que tenemos de hablar de lo que podemos ver, ¿verdad? Y hay un lenguaje, una forma de lenguaje que es fundamental para el desarrollo del coaching ontológico, que es el lenguaje generativo. El lenguaje generativo es el arma, es el instrumento fundamental que tenemos dentro del coaching ontológico, porque este nos permite a nosotros generar identidad. El lenguaje permite generar identidad a través de lo que decimos de nosotros y lo que dicen de nosotros. Genera también relaciones a partir de las conversaciones y la calidad de las conversaciones determina la calidad también de las relaciones. Nos permite asumir compromisos y establecer promesas. Nos permite generar posibilidades. Cuando vemos que las cosas han parado, se han detenido, que no hay posibilidades, abramos conversaciones. Ahí van a generarse también posibilidades. Y es la forma de implantar ideas en otros. Por eso este lenguaje generativo es muy importante dentro del coaching ontológico. Bien, dentro del coaching ontológico también tenemos algo que denominamos los actos del lenguaje, que nacen también de la ontología del lenguaje. Aquí el planteamiento es, si el lenguaje es acción, la primera acción la tenemos en el lenguaje, ¿qué podemos generar desde ese lenguaje? Los actos del lenguaje son 6.
El primero de ellos son las declaraciones, el segundo son los pedidos, el tercero las ofertas, las promesas también, las afirmaciones y los juicios. Los juicios están dentro del acto de la declaración, pero los juicios no son declaraciones siempre. Perdón, las declaraciones no son siempre juicios. Esa diferencia es muy importante tenerla en cuenta. Quiero referirme además a los condicionamientos de la acción humana, un aspecto fundamental para comprender el ejercicio eficiente del coaching ontológico. Si la acción es tan importante para la transformación, si lo que hacemos es tan importante, ¿qué es lo que incide en la manera que actuamos? ¿Qué elementos condicionan el actuar humano? Tenemos dos grandes grupos que Rafael Echevarría los clasifica, uno como los visibles, y aquí tenemos la predisposición biológica, es decir, las habilidades para la música, para los deportes, para las matemáticas. Tenemos también la capacidad de adquirir competencias para aprender o desaprender cosas nuevas. Esta es una habilidad muy importante en este nuevo mundo en el que habitamos. Los instrumentos, la tecnología que usamos, digamos aquí, podemos hablar desde los cubiertos hasta las nuevas tecnologías. Hay gente que tiene mayores o menores habilidades para ello. El nivel de motivación, los factores emocionales que determinan el rendimiento de las personas y las particularidades o habitualidades, como las determina Echavarría. Hacemos muchas cosas en común, pero cada quien los hace a su manera diferente. Digamos que aquí están las visibles, las comunes a todas, pero hay unas determinantes, la segunda categoría, que las denomina Echavarría como los condicionamientos ocultos. Estos tienen que ver con la posibilidad, cuando algo no se da o se cree que no se puede, es decir, que es imposible. Estos condicionamientos ocultos son fundamentales en el desarrollo del coaching ontológico y tienen que ver con la forma en que actuamos. Pretende crear conciencia, otro término muy, muy importante, fundamental, la conciencia entendida como el darse cuenta y además comprender lo que está sucediendo. Estos son dos. Primero, el observador que somos y este observador cómo lo podemos cambiar, que es el trabajo también del coaching ontológico, que es ese observador que tenemos, cómo lo manejamos, cómo lo comprendemos para después modificarlo, que es lo que se plantea. Y segundo, el sistema o sistema que somos, es decir, la forma como interpretamos la situación, cómo formulamos el problema, cómo le damos sentido a lo que enfrentamos y comprender que ello es derivado de los sistemas que nos han formado, sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas sociales en general. Finalmente, quiero decir que las 12 competencias que desarrollamos durante todo el proceso de formación han contribuido de manera esencial, y me refiero específicamente a la coherencia ontológica, la generación de contextos, la capacidad de escucha, los actos del habla y su uso responsable, la gestión de las emociones, la gestión de la corporalidad tan importante, la calidad del feedback, por supuesto, la creación de equipos de alto desempeño. Mi profundización fue en coaching organizacional, la gestión de la atención creativa, el diseño de futuros, el manejo de las conversaciones privadas y el ser facilitadores de la transformación del ser permiten que este humilde coach ontológico servidor de ustedes haga las siguientes reflexiones finales. La primera, que el coaching ontológico tiene como finalidad la creación de líderes. Y llamamos líderes a los que cambian sistemas. Líderes fundamentalmente son quienes asumen la transformación de los sistemas y de los observadores, que permiten habilitar dominios de acción que antes no eran posibles, que se creían difíciles de alcanzar. El efecto combinado de los desarrollos desbloquea el debate entre la categoría de lo visible y de lo oculto y permite dar respuesta a la pregunta del ser humano desde la posibilidad. Y debemos comprender para ello que no somos de una manera fija ni predeterminada. Es cierto que no podemos hacerlo todo, que estamos restringidos particularmente por nuestra biología, pero dentro de las restricciones que tenemos siempre es posible pensar en una transformación adicional. Siempre es posible mejorar, siempre es posible avanzar. Creo que terminando este ejercicio de formación, hay dos grandes desafíos. El primero tiene que ver con cambiarse a uno mismo. Y allí se debe comprender que el gran desafío no es conocerse a sí mismo. El verdadero desafío es crearse a sí mismo. El llegar a ser la persona que se quiere ser de acuerdo a las propias expectativas y a los propios valores. Y el segundo desafío tiene que ver con transformar el mundo.
el mundo en el que vivimos, ayudar a esta gente que pasa por estas crisis, que pasa por esta frustración, manejando estos instrumentos desde la visión teórica y desde la visión práctica, siempre aportando para que el mundo sea mucho mejor. Esos creo que son los dos grandes desafíos que deja esta enseñanza. Muchísimas gracias por permitirme compartir este casting. Me despido diciendo que la ruta de vida, como siempre lo planteo, la ruta de vida es sentir, pensar, decir y hacer en el mismo sentido. Hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias. Fuerte abrazo.